Pero sí, la dejo subida hoy día en la misma clase. De hecho, voy a pedir que le cambien las fechas a las clases para que podamos identificarlas mejor, porque finalmente ahí vamos a hacer vamos a buscar una solución para los días que faltan de clase. Yo ahí después se las voy a transparentar. Muchas gracias, profe. Pero sí, se van a subir, así que no hay problema. Como les decía, le agradezco mucho la comprensión que tuvieron. Pasamos por un momento bastante difícil como familia, sobre todo que en este momento las muertes familiares son tan difíciles de afrontar justamente por el tema del COVID. Entonces, por el tema del COVID, en realidad, la máxima problemática que tuvimos que todo había que hacerlo rápido. No sabemos si nuestro familiar murió o no murió de COVID, pero finalmente son los protocolos que hoy día hay. Pues, así que ayer fue un día terrible en ese sentido y por eso les doy las gracias por su comprensión. Vamos con la clase, partamos. Ya, entonces yo les recuerdo que sí voy a subir la clase durante la tarde, llegando a mi casa. eh, lo voy a subir. Y les comentaba, de hecho vamos a partir mostrando un par de cosas que son primordiales para poder entender de lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de uno de los principios básicos de la contabilidad, que ya lo tocamos en un momento a través de las diferentes aristas que nosotros vamos viendo del contexto contable. Cuando hablamos de las bases de la contabilidad, hablamos de los balances y de los balances simplificados. Eh, Dimos una pequeña reseña o visualización de cómo se conformaba la contabilidad completa y el porqué también de la naturaleza de la misma. Entonces aquí voy a compartir toda la pantalla para que sea más fácil compartir y así yo no los mareo con nada. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad y lo que va a pasar cuando trabajemos en contabilidad es que nos vamos a encontrar con dos tipos de contabilidades básicamente. ¿Ya? Uno son la gente que usa el componente de la contabilidad simplificada. Vamos a hablar hoy día básicamente del del ejercicio de la contabilización. ¿Ya? Que en el caso de nosotros que estamos estudiando para asistentes administrativos contables, en algún momento nos vamos a ver justamente involucrados en este contexto de, de los registros. Entonces, hoy día existen dos tipos de contabilidades. Recordemos, hablamos que estábamos. Denme un segundo que parece. Ah, no, estamos bien con la grabación. Estamos grabando. Hay dos tipos de contabilidad en general. Uno es la contabilidad que le llamamos simplificada, que es un tipo de contabilidad que tiene que ver más con los registros, ¿ya? En este caso, por ejemplo, registros de compra, registros de venta, compra-venta, que en el fondo van haciendo como una especie de flujo a largo plazo de todos los movimientos que una empresa maneja. Pago de impuestos, compras, honorarios, sueldos, pago de cotizaciones, etcétera, etcétera. De esa manera, ustedes pueden llegar a un estado de resultados simplificado que simplemente va a estar determinado por la cantidad de dinero que ingresó contra la cantidad de dinero que salió, ¿ya? Y ese es un sistema simplificado, como dijimos, y al día de hoy día es un sistema que requiere menores conocimientos contables porque técnicamente se basa más en una estructura de flujo efectivo, ¿ya? Que finalmente se vayan registrando todas las operaciones cronológicamente a medida que vayan pasando. Entonces la contabilidad simplificada, que se puede encontrar mucho en las pequeñas empresas, es una especie de contabilidad muy parecida, como le digo, al archivo que estamos viendo, donde simplemente se registran operaciones y el pago o ingreso de las mismas. Como decíamos, la gran diferencia entre una contabilidad simplificada y una contabilidad completa es que la contabilidad simplificada muestra solamente hechos reales que están pasando en tiempo real, valga la redundancia, hasta el día de hoy día, a diferencia de la contabilidad completa, que la contabilidad completa lo que da accesoriamente es la posibilidad de saber deudas que pueden tener personas con nosotros como deudas que nosotros podemos tener con otros. Entonces hay una composición entre lo que se debe y lo que se puede cobrar que finalmente nos van a decir verdaderamente cuál es el potencial de una empresa. Por ejemplo, para que se entienda un poco más, me voy a radicar solamente en el resultado de este flujo.
Este flujo, por ejemplo, dice que una empresa tiene 7.465.000 como resultado positivo de una empresa. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que técnicamente, si lo queremos transformar en una jerga más técnica, esta empresa a través del ejercicio logró ganar 7.465.000. ¿Cómo, cómo está compuesta o cómo se llegó a este racional de que esta empresa había ganado tanto dinero? Básicamente, eh, Rosa, ya, ahí vi su mensaje. Déjenme los nombres en el chat y no hay problema. Yo de todas maneras estoy grabando, así que después lo subo. Ya. Entonces, básicamente, como decía, para poder ir a un ejemplo, a un ejercicio real, una empresa que ganó 7.465.000 bajo contabilidad simplificada, lo único que podemos saber es que al final del ejercicio tenía una diferencia entre lo que ingresó y lo que salió por 7.465.000, que es el monto que está acá abajo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia o qué componentes no existen en esta contabilidad? En esta contabilidad no existen todas las cosas que no están cobradas y todas las cosas que no están pagadas. O sea, técnicamente, si yo me enfocase en que este es el resultado de la empresa, voy a ver si lo puedo agrandar un poco. Ya, nos vamos a enfocar solamente en los 7.465.000. Si los 7.465.000 son técnicamente la utilidad de la empresa, voy a escribir acá utilidad, son la utilidad de la empresa, ustedes también deben considerar que no saben qué otras cosas están involucradas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta misma empresa que ganó 7 millones no tiene pagado proveedores o sueldos o acreedores en general por 15 millones? Significa que su operación eh, no es tan segura o no es tan poderosa como se podría ver. Entonces, estos podrían ser los por pagar. Y esta es la problemática de una contabilidad simplificada, que finalmente yo, si en algún momento quisiera cotejar cómo va la operación, no sé si finalmente había una operación real o habían cosas todavía por determinar que probablemente me iban a dar otro resultado. Así como el por pagar, también yo podría tener dinero por cobrar. Ya, entonces voy a poner acá, no sé, por 25, ya para no ser tan. Entonces, estos podrían ser movimientos por cobrar. Entonces, lo que significa es que a nosotros, esta operación que está entre medio, nos es oculta en una contabilidad simplificada y no la podemos ver. Entonces, desde ahí mismo, nace la lógica que existe la contabilidad completa, ¿ya? Que se registra bajo los balances tributarios, y esta contabilidad lo que nos permite a nosotros saber son saldos que finalmente nos dice cómo se rige la operación. Por ejemplo, acá yo tengo un balance. Voy a tratar de agrandar un poco, no se puede en muchos casos los balances, pero voy a tratar de subir un poco el tamaño de la ruleta. Pero por ejemplo, acá yo tengo un balance donde yo sé que en caja existen 3 millones, donde sé que aún hay clientes que no me han pagado por casi 4 millones, sé que tengo mercaderías por vender por 5 millones, sé que tengo provisiones de activos, que significa que son otro tipo de cobranzas que no he realizado, y clientes por facturar por 8.600.000. Significa que todo en esto en algún momento se puede transformar en dinero. Recuerden que cuando vimos justamente la composición de la contabilidad, dijimos que el activo era todo lo que teníamos o todo lo que nos deben. Entonces acá después existen otros conceptos que los vamos a ver, que tienen que ver con lo que yo puedo convertir más rápido en dinero y lo que me tarda un poco más. Ahí empiezan los conceptos de activo circulante. El activo circulante es el que siempre está rotando, el que siempre tiene movimiento, como por ejemplo la caja del banco, por eso se le llama circulante. El activo circulante tiene que ver con una composición que finalmente puede ir rotando a través del tiempo, pero es la de mayor liquidez. Por ejemplo, los bancos se mueven mucho, pero los bancos siempre van a ser un indicador de lo que en realidad está ya casi transformado en dinero. Mucho más difícil es, por ejemplo, las cuentas de mercadería, donde ustedes tienen una rotación que es más difícil, porque para que pueda transformarse la mercadería en dinero, hay que venderla. En este caso, por ejemplo, si ustedes vieron, había una cuenta que se llamaba por facturar. Clientes por facturar. Clientes por facturar en este caso es lo que nosotros le llamamos una provisión o una promesa. Es decir,
alguien se comprometió a que nos iba a comprar 8 millones 6. Mientras esos 8 millones 6 no estén facturados, esto no puede ser considerado un activo circulante porque técnicamente no sé cuándo va a suceder. Entonces, cuando nosotros hablamos de liquidez, son las cosas que son más fáciles de transformar en dinero. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cuenta de caja que son disponibles, o es el banco, que es el disponible que uno puede tomar en cualquier momento. Y por otro lado, por ejemplo, tiene clientes nacionales que son personas que ya están facturadas. Probablemente es mucho más fácil cobrar o tratar de transformar en dinero clientes que ya están facturados, algunos que están todavía por facturar o que son mercadería. Ya, pero vamos a ir viendo la naturaleza de esas cuentas en un futuro, porque vamos a partir hoy día con lo que es básico para poder determinar esto, ¿ya? Que es la partida doble. Pero estaba volviendo un poco al tema de los saldos. Así como también el activo, como se les recuerdo en las primeras PPT, vimos que el activo era todo lo que yo podía cobrar, el pasivo es todo lo que yo debo pagar. Entonces acá también yo tengo algunos compromisos que tengo que ir considerando como parte del pago. Ya había una tercera cuenta que eran las cuentas de patrimonio, que en este caso yo las tengo desde, voy a marcar acá, desde lo que está marcado en amarillo hacia abajo son las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio es con lo que la empresa ya cuenta y ha quedado como utilidad a través del tiempo. Es decir, la empresa podría llegar a responder por el patrimonio que aparece acá, que en este caso son 9.158.000, pero por otro lado tiene deudas por los montos que aparecen acá, ya 89.827, 189, y la sumatoria de todo finalmente es la diferencia que la empresa tiene como disponible para poder justamente considerar que tiene una caja adicional. Pero en este balance, específicamente, se cumple la premisa de que tengo más cosas por cobrar que cosas por pagar. ¿Ya? Así que acá yo hago una pequeña suma. Voy a sumar acá para que se pueda hacer. Si yo sumo todo lo que puedo transformar en dinero, ahí está. Todo lo que puedo transformar en dinero y lo comparo con todo lo que yo debería pagar, que es hasta ahí, evidentemente tengo más dinero por cobrar, 27 millones, que por pagar. Ahí después entran otros conceptos, pero ya son conceptos que tienen que ver más con la rotación de los dineros, es decir, cuándo yo la puedo transformar en tiempo y en forma. Acá tengo ítems que son más fáciles de transformar en dinero, pero también tengo deudas que son más fáciles también de que en el tiempo me las cobren. De hecho, si me doy cuenta, todas las cuentas que yo tengo acá son cuentas que me pueden cobrar en cualquier momento. Tengo solamente provisiones de salud, impuestos por pagar y una provisión del impuesto a la renta. Es decir, si yo estuviese evaluando en cuánto tiempo más tengo que pagar estos, ¿cuánto es la suma? 5.895.000, tengo bastante poco tiempo. Entonces, cuando yo tengo bastante poco tiempo, es muy importante saber en cuánto tiempo puedo transformar el resto de la operación en dinero cash. Entonces, desde esta pequeña premisa, que es la importancia de saber con cuánto dinero cuento, es el por qué la contabilidad en general es mucho más compleja que el sistema simplificado, para empezar, pero por otro lado es por qué existe una necesidad en las empresas de tener efectivamente contabilidad completa. Que si ustedes, como se dan cuenta, la gran relevancia que tiene es el poder saber cómo va la operación y cuánto es el dinero que nosotros tenemos disponible. Voy a ir acá y voy a cerrar mi WhatsApp ya porque me están escribiendo. Así que vamos a seguir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Básicamente vamos a hablar de algo que es súper importante que tiene que ver con la conceptualización de la ecuación patrimonial y, por otro lado, de la composición de la partida doble. Que la partida doble significa que cada movimiento tiene un contramovimiento. Ya lo hemos hablado un poco, fue lo mismo que explicamos ahora, pero vamos a profundizar un poco más. ¿De qué habla la ecuación patrimonial o cuál es el origen de la ecuación patrimonial? Básicamente poder entender algunos conceptos que son ultra básicos cada vez que nosotros estemos trabajando, y esta es la forma en la que generalmente todos vamos a trabajar.
El día de hoy día existen muchos RP en el mercado. Como les dije, hay una clase en la que nosotros vamos a ver RP. Yo por lo menos tengo el acceso a 3 o 4 y les voy a mostrar el cómo funcionan. Pero es súper importante que nosotros entendamos la mecánica de los RP porque en algún momento vamos a tener que ponerla en práctica y no va a bastar solamente con el hecho de que nosotros sepamos usarlos. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son los puntos más importantes de la ecuación patrimonial para poder entenderla. La primera es que existe la dualidad económica o la partida doble. Eso significa, como lo vimos en las primeras clases, que cuando yo adquiero un producto, lo puedo estar pagando, es decir, bajando mi patrimonio, o yo podría estar adquiriendo una deuda, que es justamente lo que estábamos viendo recién. Yo compro, yo hago cosas para la empresa o pago gastos y ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Debo dinero? La dualidad económica lo que busca es entender justamente qué se mueve al momento de hacer un movimiento en una empresa. Lo vamos a ver con ejemplos, así que no se preocupen. Segundo, cada hecho económico se registra considerando, y aquí se pone en práctica la dualidad, el origen, es decir, ¿para qué estoy haciendo el movimiento? El destino, es decir, en qué lo voy a transformar, y una consideración súper especial que tiene que ver que en cada transacción se afecta a lo menos dos cuentas o partidas de la contabilidad. Por ejemplo, para que vamos también aclarándolo un poquito y no nos enredemos, voy a buscar mi puntero. Por ejemplo, si yo voy a pagar el sueldo de alguien, no lo voy a anotar en orden, lo voy a anotar, me voy a cambiar de color porque no es el color adecuado para estar acá. Ya, por ejemplo, si yo voy a pagar el sueldo de alguien, ya, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a reconocer un gasto, voy a estar pagando un gasto, por ende eso va a ser una rebaja a los impuestos de la empresa, pero esta cuenta o este movimiento va a tener una contracuenta, porque con algo hay que pagar el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que podría modificarse? El banco. De aquí podríamos estar diciendo que van a aumentar los gastos, pero va a disminuir el banco o va a disminuir la caja. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que empezar por entender es justamente que existe un destino y un origen, y como les digo, y en cada transacción, por lo menos, hay más de una transacción, es decir, hay más de dos movimientos. Acá estamos viendo lo súper básico, el sueldo y con qué se paga el sueldo. Ahí tenemos un primer ejemplo de partida doble. Ahora, ¿por qué es importante? Porque por un lado, el sueldo queda contabilizado como un gasto, que es lo correcto, y nosotros vamos actualizando la caja. De esa manera nosotros tenemos un saldo y vamos sabiendo qué es lo que está sucediendo. Otro ejemplo, vamos a suponer otro ejemplo básicamente para poder borrar. Vamos a hacer otro ejemplo para poder entender también cómo esto se diferencia, porque por ejemplo lo que hice recién es muy similar a lo que se hace en una contabilidad simplificada. Pues se contabiliza un sueldo, se rebaja, por ende sigo teniendo el saldo de la caja bien. Miren lo siguiente, voy a simular que voy a comprar mercaderías, ¿ya? Entonces, aumentan las mercaderías, que son las bienes de la empresa, es decir, aumenta el capital de la empresa, voy a poner por 1.000. ¿Ya? Pongamos que es 1.000.000 de pesos, ya, pero yo voy a poner 1.000. Y la pregunta es, ¿cómo voy a pagar esto? Ah, no tengo dinero, voy a pedir crédito. Entonces voy a activar una cuenta que se llame proveedores por pagar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy comprando la mercadería, está aumentando los bienes de la empresa, pero estoy disminuyendo también o estoy tomando compromisos porque en este caso lo que voy a hacer es decir que la empresa le debe dinero a alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Yo compré mercaderías, pero tengo que pagarle a alguien 1.000 pesos. ¿Ya? Si esto estuviese en una configuración de caja, esto no aparecería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque compré las mercaderías, pero no las he pagado. Entonces la diferencia es que en la contabilidad simplificada nosotros vamos a ver cuando la paguemos.
Pero si alguien nos pregunta qué es lo que se debe, por lo menos en un libro de caja no podríamos saberlo, tendríamos que tener más libros complementarios. Si vamos a tener más libros complementarios, quizás lo más probable es que deberíamos tener contabilidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Cuando nosotros compramos la mercadería y por otro lado adquirimos una deuda, va a llegar un momento también en que la deuda, por ejemplo en este caso proveedores, tenga que ser pagada y por otro lado va a disminuir, ¿qué cosa? La caja o el banco. Entonces se dan cuenta, siempre los movimientos van a tener que ir teniendo una contracuenta o un par de contracuentas para poder llegar a la realidad de lo que el movimiento significa. Entonces la ecuación patrimonial lo que hace es estar corrigiendo en tiempo real o lo más real posible, dependiendo cómo nosotros hagamos las consideraciones, lo que en realidad la empresa tiene. Recordemos que nosotros habíamos hecho justamente dentro de las primeras ecuaciones, nosotros decíamos que la diferencia entre el activo y el pasivo es con lo que la empresa cuenta, el sobrante. Si ustedes se dieron cuenta en esta operación que hicimos acá, cuando yo tengo 27 y digo que esos 27 yo no cuento con 5 porque los 5 son la cantidad de dinero que debo, yo sé que cuando yo cobre o venda todo y pague todo lo que debo, yo debería tener 21 millones para la empresa, casi 22 millones de utilidad para la empresa. En este caso, la ecuación patrimonial significa de eso, de ir haciendo la composición para que finalmente uno sepa cómo va variando el dinero que uno puede ir retirando. Entonces, como dice el punto tercero, esta ecuación permanece durante toda la vida de la entidad, aunque sus componentes cambien constantemente de valor. Efectivamente, si yo tengo un balance, el balance no siempre va a ser el mismo, sino que van a ir cambiando los números, van a ir cambiando los saldos, van a ir cambiando las deudas y lo que yo puedo cobrar. Entonces, la ecuación lo que hace es estar constantemente indicándome a mí como dueño de la empresa cuál es el capital real que tiene la empresa y por lo que ésta podría llegar a responder en algún momento. La ecuación básicamente se puede dividir en una acción como la que estamos mostrando acá. O sea, finalmente los activos son igual a los pasivos menos el patrimonio. O sea, ¿qué significa? Que todo el dinero que yo puedo llegar a cobrar debería ser igual a lo que tengo que pagar más el sobrante. Es decir, como les decía la otra vez, si nosotros hacemos la ecuación al revés, si yo digo activos menos pasivos, finalmente yo voy a saber cuánto es lo que yo puedo disponibilizar. Y acá hay efectivamente algunos recursos, que es como se entiende finalmente la connotación del pasivo y el patrimonio y por qué existe esta ecuación, porque finalmente los pasivos y el patrimonio son fuentes de financiamiento. Eso es lo importante de mantener una ecuación patrimonial a diferencia de una caja que lo único que va diciendo es diciéndonos los saldos. Porque nosotros lo que hacemos acá es descubrir la fuente de financiamiento y cómo nuestra empresa está siendo apalancada o apoyada o por terceros, que son los proveedores o acreedores, o por los dueños de la empresa. De hecho, desde acá mismo, desde esta misma naturaleza, es donde uno puede empezar a entender cómo los bancos evalúan a las empresas, puesto que al hacer las ecuaciones para poder descubrir cómo está armado el sistema patrimonial, ustedes lo que pueden saber es si una empresa está siendo financiada por los dueños o por terceros. Normalmente para el sistema financiero es mucho mejor que la empresa esté apalancada por terceros, porque significa que necesita dinero. Cuando la empresa está siendo apalancada por los dueños, es decir, la empresa gana mucho dinero a través de los dueños, normalmente lo que sucede es que el banco determina que él no necesita que le presten dinero. ¿Por qué? Porque los dueños ya tienen la cantidad de dinero necesario para poder apalancar una situación. Entonces la contabilidad, en este caso completa, nuevamente se vuelve a transformar en un recurso vital. ¿Por qué? Porque una de las primeras búsquedas que se logra encontrar a través del sistema de ecuación es ver desde dónde viene el margen de financiamiento de la empresa. La lógica universal para que todo funcione bien, siempre debe ser que deberían ser mayores los aportes del socio o el financiamiento por parte del socio que el de tercero, porque si fuese al revés, significa que debemos mucho dinero. Acá
también podemos ver otras de las ecuaciones que tienen relación con el sistema de ecuación patrimonial. Estas tienen su nombre, tienen justamente su derivado de descubrir cómo está compuesto un patrimonio. Y acá podemos ver cómo, lo que yo recién les decía, el activo es igual a los pasivos más el patrimonio. Vuelvo a reiterar, todo lo que yo puedo cobrar, todo lo que yo puedo cobrar es igual a todo lo que debo, como deuda, voy a poner deuda mejor, a todo lo que debo más lo que sobra o es lo que yo en realidad tengo o de lo que yo dispongo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá de lo que yo dispongo. Entonces finalmente la deuda más lo que yo dispongo es todo lo que tengo por cobrar. Y acá también viene la definición de que finalmente en esta ecuación, en el patrimonio, es donde nace el capital, porque es de lo que yo dispongo. Después de cobrar y después de pagar todas mis deudas, lo que de ahí sobra, que es el patrimonio, es lo que nosotros conocemos como el capital. Y el capital, que es de lo que yo dispongo, habría que sumarle lo que el ejercicio dé como resultado. Cuando hablo del ejercicio, son de las utilidades. Y la utilidad es desde dónde nace, desde la diferencia entre el ingreso y los gastos. Entonces, a grosso modo, para poder entenderlo, finalmente lo que hace la ecuación patrimonial es poder determinar cuánto es el dinero que yo gano, cuánto es el dinero del que yo dispongo, cuál es la capacidad de respuesta de la empresa una vez que considera todos sus resultados como parte del capital y finalmente me dice cómo determinar justamente el resultado del ejercicio simplemente al diferenciar ingresos de gastos. Y todo esto nace justamente de la premisa nace de la premisa de entender el sistema de contabilización y la importancia de la dualidad económica. Cuando una entidad tiene al menos un ejercicio contable, nacen los resultados acumulados, que corresponden al resultado del ejercicio de años anteriores que no han sido distribuidos a los dueños. Me voy a ir nuevamente al ejercicio del balance y les voy a comentar aquí un poquito de qué se trata lo que yo tengo acá. Voy a volver a abrirlo para borrar lo que yo había marcado. Ahí está abriendo. Actualizar. Voy a poner los mensajes. Ya. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que, por ejemplo, les voy a mostrar acá, este es un balance que está generado en razón a la partida doble. Es decir, hay muchos asientos contables que finalmente van teniendo contracuentas. Aquí tengo una cuenta de impuestos por pagar contra la caja que lo pagó. Acá tengo compras, ya, compras del mes contra proveedores, contra IVA, acá tengo el pago de los proveedores, acá tengo la contabilización de venta. Entonces, si se dan cuenta, hay movimientos en ambos lados de esta especie como de T, que vamos a llegar a eso, a la T contable, que se le llama básicamente T porque es una figura como en forma de T, donde a un lado se abonan cosas y al otro lado se quitan cosas. Entonces, por eso se ocupa el concepto de la T contable. Entonces, dentro de una ecuación patrimonial, lo que está diciendo el sistema es que los activos van a ser igual a los pasivos, más el capital, más los ingresos, menos los gastos. Y también me habla de que hay resultados acumulados a través del tiempo. Yo en este balance les voy a mostrar justamente una empresa que tiene movimientos anteriores. ¿Qué es lo que me está tratando de decir la PPT en este momento? De que si ustedes se dan cuenta, yo después de todos los movimientos que hago, tengo acá abajo la determinación de una utilidad. Entonces yo tengo pérdidas o egresos versus ingresos. Si yo resto los ingresos de 93 versus los egresos de 80, tengo en este caso una utilidad de 12.802 pesos. Estos 12.802 pesos son parte de la utilidad del año de esta empresa.
¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que definir es que yo al determinar al determinar la utilidad de la empresa, yo sé qué es lo que ha pasado en el año. En este caso, son movimientos que están justamente dentro del concepto de costos y de ingresos. Entonces, lo que yo acabo de dilucidar fue qué fue lo que pasó en el año con lo que ingresó y con lo que yo gasté. Bueno, básicamente una utilidad de 12 millones. Pero acá también yo tengo mis cuentas de patrimonio, donde, por ejemplo, aparecen los resultados acumulados, que según la PPT que estábamos viendo acá, corresponden justamente al resultado de ejercicios anteriores que no han sido distribuidos por los dueños. Esto significa que... Profe, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Me perdieron? ¿Volví o no volví? Profe, no se escucha. Uf, deme un segundo. Profe, se le escucha cortado, no se escucha. Parece que el internet... ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahora sí, ¿Me al escuchan? menos yo sí. Ya, cualquier cosa Ahora me sí. avisan. Cualquier cosa me avisan para parar. Ya. Todo lo anterior no se le escuchó nada, profesor. Muy ¿De, entrecortado. de cuándo? De cuando dije hola. Ya. No, Eh, ese hola nunca lo escuché. ya, Rosa, gracias. Ya. Me interrumpen entonces si no me escuchan por más de unos segundos. Ya. Lo que estaba explicando, lo que estaba explicando es que nosotros estamos basándonos, en este caso, en el sistema de contabilidad y estaba hablando justamente de cómo se compone una ecuación patrimonial. En este caso, lo que yo estaba diciendo es que si nosotros comparamos con el archivo que yo tenía acá, este concepto que está acá es el que tiene que ver con los gastos del año y es que él finalmente determina la ecuación como la primera ecuación que tenemos acá, que es esta que está acá arriba. O sea, finalmente lo que yo estoy diciendo, que los activos es igual a lo que debo más lo que ya traía históricamente, más los ingresos del año menos los gastos del año. Y esa ecuación, en este caso, da un resultado de 12 millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que dice también en este caso la ecuación patrimonial? Es que cuando el ejercicio tiene involucrado más movimientos históricos, hay que hacer un movimiento aparte. Y este movimiento aparte tiene básicamente su naturaleza en que la empresa eh, no ha distribuido los retiros de los dueños. Esto quiere decir, ¿qué significa cuando hay movimientos dentro del estado de resultados desde el punto de vista patrimonial de una empresa? Dice que en el fondo los dineros que están ahí no han tributado. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a ir a la división de las cuentas patrimoniales, que son las que están acá. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que esta empresa tiene dentro de la conformación del patrimonio de la empresa 9.158.000 pesos. Eso significa que técnicamente ese es el valor de la empresa. Pero al mismo tiempo significa que esos dineros están ahí porque los dueños de la empresa nunca lo han retirado ni lo han transformado en parte del patrimonio. Entonces, técnicamente es como si ese fuese dinero sin tributar. Sobre todo el concepto que está acá, que es el resultado acumulado de años anteriores, que es el mismo que vimos al otro lado. Esos 7 millones no han tributado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esos 7 millones? O dejarlos dentro de la empresa como parte de la conformación del capital. Para eso hay que hacer una modificación en la escritura de la sociedad. O, en su defecto, lo que se podría hacer es tratar de sacarlo, pero para poder sacarlo tienen que pagar. Y el tributo de una contabilidad completa parte desde un 10% hasta un 27%. Entonces ese costo hay que asumirlo en algún momento como para poder retirarlo de acá. Mientras no lo retiren, es parte del patrimonio y significa que es parte de lo por lo que debería responder una empresa. Entonces, si yo me baso solamente en el pasado y en las cuentas patrimoniales, yo acá tengo una empresa que debería ser responsable de responder hasta los 9 millones de pesos. Simplemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la empresa tiene historia y ya traía este monto más el monto que acabo de ganar durante el año?
pasamos a un concepto que se llama capital propio final o capital propio inicial, que es cómo se conforma en el fondo la nueva estructura societaria de la empresa y por lo que ella debería responder ahora. Entonces, donde teníamos una empresa que a principio de año tenía que responder por 9 millones, hoy tenemos una que tiene que responder por 21. ¿Por qué? Porque justamente acá se hace lo mismo que estábamos viendo al otro lado. Tenemos un activo que menos el pasivo más el resultado del ejercicio y más el resultado de los ejercicios anteriores, donde están los 9 millones, hacen que la empresa se revalorice al monto de casi 22 millones de pesos. Entonces, lo que va pasando también a través de una contabilidad completa es que uno puede entender mejor cómo está compuesto el patrimonio de una empresa y por lo que ella debería llegar a responder. Ya, todo esto, como les digo, como refuerzo a simplemente poder entender por qué después tenemos que hacer los asientos contables con movimiento a los dos lados. Esa es técnicamente toda la premisa de lo que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa que tiene su primer año, esta sería la ecuación contable. En el caso de la empresa que tiene más de un año, que es como la que tengo yo, esta es la ecuación contable. Si se dan cuenta, al aplicarla, lo que ustedes saben es por cuánto la empresa se responsabiliza, cuánto la empresa vale y cuánto podría ser en algún momento lo que la empresa está obligada a responder en caso de alguna falla. Observaciones importantes. Primera, sobre el patrimonio. Generalmente el patrimonio aumenta aumenta y disminuye por cómo se muevan finalmente las utilidades de la empresa. Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo recién, si bien es cierto, yo acá la empresa tiene que responder por 9 millones de pesos, yo acá tuve una utilidad. Si esto no hubiese pasado, y en realidad la empresa hubiese tenido, por ejemplo, una pérdida voy a borrarlo así, pero si la empresa hubiera tenido una pérdida por 15 millones, lo que pasaría en el estado de resultado es que finalmente no moví los dos lados, por eso no aparece. Pero acá nuevamente yo tengo regulado y bajé nuevamente a 9 millones. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida. Entonces también en ese sentido hay que ir entendiendo de que depende de los movimientos, el cómo se regulariza también el movimiento del patrimonio o el capital. El patrimonio que en realidad es el reconocimiento del capital más las utilidades históricas. En el fondo, la lógica es que en este caso, para poder entender el patrimonio, me salió muy mal esa letra, para poder entender el patrimonio, estamos hablando del capital, y el capital en este caso sería el capital que puso la empresa, más las utilidades históricas, que pueden ser la utilidad del ejercicio, más las históricas, finalmente viene la composición. Y el capital solamente variará cuando los dueños de la empresa estén de acuerdo para aumentar el capital, que puede ser como el reconocimiento, o retirar. Cuando ustedes retiran, lo que pasa es que la empresa empieza a tener movimientos de rebaja de las utilidades. Es decir, por ejemplo, el mismo ejercicio, si yo quisiese, por ejemplo, regularizar la situación de los 9 millones históricos, lo que yo debería hacer es un retiro del dueño de la empresa. Al hacer un retiro del dueño de la empresa, voy a generar una contracuenta que va a hacer que la empresa ya no tenga que responsabilizarse por el mismo monto y que finalmente esto lo vaya regularizando. Es decir, técnicamente yo podría retirar los 7 millones y volver casi a la empresa a responsabilizarse solo por el millón que en algún momento puso como inicio de lo que él quiere hacer. Ahora, es súper importante también entender que más allá de simplemente responsabilizarse, que la empresa tenga utilidad o no tenga utilidad o tenga patrimonio a través del tiempo, depende mucho también de lo que la empresa quiere hacer. En algunos casos las empresas quieren tener acceso al banco, quieren tener movimientos que son importantes, donde tienen que tener respaldo financiero, y el no hacerlo de la manera correcta, es decir, retirar por retirar y dejar cero patrimonio, puede significar que en algún momento alguien no quiera finalmente tener eh, movimientos o trabajos con ustedes. Por ejemplo, recién yo conversaba con un cliente y hablábamos eh, de que, por ejemplo, hay muchas instituciones del Estado que trabajan con gente que tiene solvencia. Eso significa que si
no se logra tener una solvencia económica demostrada a través de un patrimonio, lo más probable es que haya gente que no quiera trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque tienen que saber que ustedes pueden eh, responder. Vamos a analizar las variaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las variaciones y qué es lo que va sucediendo? Recordemos que los activos son las cosas que nosotros tenemos y las que podemos transformar en dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta un activo? Por ejemplo, cuando ingresa dinero a caja, ya lo vamos a hacer con nombre para que la cosa funcione. ¿Qué es lo que pasa cuando entra dinero a caja? Lo que podría pasar es que disminuye un activo. ¿Cuál podría ser un activo? Algo que tuviéramos por transformar en dinero, por ejemplo, clientes. Entonces aquí se empiezan a dar cuenta cómo empieza a generarse la contracuenta y el efecto. Es decir, lo primero, un activo puede mover un activo, es decir, un bien que podemos transformar en dinero puede mover otro bien que queramos transformar en dinero. Si me ingresa caja y pago clientes, significa que me aumentó, en este caso la caja, y me disminuyó clientes. Entonces se cumple la premisa de que disminuyó un activo. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Aumenta un pasivo, perdón, aumenta un activo y baja y aumenta un pasivo. Aquí podríamos enfocarnos justamente en el mismo ejercicio que yo estaba haciendo recién. Por ejemplo, si me entran mercaderías, que es algo que yo tengo, que podría venderlo y lo podría transformar en dinero, pero por otro lado tengo una cuenta de proveedores. Eso significa que yo estoy adquiriendo una deuda. Entonces me entra dinero o me aumenta lo que yo puedo cobrar porque tengo mercaderías por vender, pero por otro lado me aumenta lo que tengo que pagar porque tengo proveedores a los cuales responderle. Y también existe la posibilidad de aumentar el patrimonio. ¿Cómo podría aumentar un patrimonio? Por ejemplo, si ustedes compran una maquinaria, pero esa maquinaria podría ser el aporte de un socio. Si eso fuese el aporte de un socio, sería justamente la cuenta de patrimonio, capital, de patrimonio en el fondo. ¿Ya? Es un aporte patrimonial. Entonces ustedes se dan cuenta, las contracuentas o lo que va a suceder siempre va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, las variaciones van a hacer que cuando ustedes tengan el aumento de un activo, va a pasar una de estas tres cosas. Entonces ustedes van a mover o un activo, o un pasivo, o un patrimonio. Eso es lo que va a suceder cuando aumenta un activo. Ahora, ¿qué sucede si disminuye un activo? Bueno, si disminuye un activo, puede que aumente otro activo. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que disminuye la caja en X monto, pero que en realidad lo hice para poder depositarlo en el banco. Aumentó el activo. O yo podría disminuir la caja y ir a comprar mercaderías. Entonces tienen un activo que disminuyó, pero tienen un activo que aumentó. Finalmente, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre vamos a estar moviéndonos en las cuentas de activos, pero el beneficio o en el fondo lo que la empresa siempre va a buscar es que al vender este nuevo activo se genere una utilidad, es decir, que vuelva a ingresar a caja más dinero del que yo saqué. Por ejemplo, si yo saco 100 pesos para comprar mercaderías por 100 pesos, la idea es que cuando yo venda mercaderías, por ejemplo, por 150. Y eso significa que cuando yo reintegre dinero a la caja, voy a tener una caja por 150. Eso es el margen de utilidad y eso va a quedar registrado justamente también a través de esta operación. Al poder hacer esa operación, yo voy a poder saber finalmente si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Por otro lado, ¿qué pasa si disminuye un activo y me pongo en la figura de que disminuye un pasivo? ¿Cuándo podría llegar a pasar esto? Esto podría llegar a pasar cuando, por ejemplo, pagamos una deuda. Ya, recién estamos hablando de deuda. Supongamos que yo voy a pagar un proveedor. Si voy a pagar un proveedor, va a bajar, voy a seguir ocupando la caja, va a bajar la caja, es decir, voy a tener menos dinero en caja, pero yo
al bajar los proveedores, también voy a tener menos proveedores. Entonces, disminuye el activo, pero también disminuye el proveedor por pagar. Y eso significa que voy, en cierta forma, eh, neteando las operaciones y de esa manera voy puliendo la contabilidad. Y, por ejemplo, podría disminuir un activo y disminuir un patrimonio. ¿Cuándo disminuye un activo y cuándo disminuye un patrimonio? Como vimos delante, el patrimonio se ve afectado con, por ejemplo, la disminución de capital al retirar recursos. Eso significa que en algún momento el dueño de la empresa podría querer retirar parte de la utilidad de la empresa. Por ejemplo, aquí veíamos una empresa que tenía 9 millones de utilidad. Entonces, en algún momento el dueño de la empresa podría decir, quiero retirar de la caja de la empresa, no sé, 8 millones. ¿Y eso contra qué va? Va a ir justamente contra el capital o el patrimonio. Y eso significa que estaríamos disminuyendo la caja y disminuyendo el patrimonio. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, todas las cuentas tienen un efecto eh, en alguna cuenta de activo, pasivo o patrimonio. Así, cuando ustedes mueven un activo, hay una repercusión de por medio que es importante de analizar. En el caso de los pasivos, que en este caso son en la continuación del análisis de las variaciones, también pasa lo mismo. Si aumenta un pasivo, podría aumentar un activo, disminuir un activo, un pasivo o disminuir un patrimonio. Recordemos que los pasivos son lo que tomamos como obligación o en algún momento debemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos cuándo podría pasar esto, para que verifiquemos también los análisis de cada uno de los conceptos, ¿cuándo podría aumentar un pasivo y aumentar un activo? Por ejemplo, cuando se compra. El ejercicio inverso del lado. Proveedores contra mercadería. Entonces, aumenta el pasivo porque debo más y aumenta el activo porque tengo mercadería. Finalmente es lo mismo que estábamos haciendo al otro lado, pero de manera inversa. ¿Cuándo puede disminuir un pasivo? Viendo aumentar un pasivo, por ejemplo, cuando les prestan dinero. Si les prestan dinero y con ese dinero van a pagar una deuda, finalmente ustedes lo que tendrían es voy a poner préstamo, un préstamo que es un pasivo, es decir, una deuda que está aumentando, y yo, por ejemplo, podría estar pagando deudas con terceros. Entonces baja un pasivo, pero aumenta por otro lado. Y cuando disminuye el patrimonio, que técnicamente es como lo que estábamos diciendo al otro lado. Si yo saco dinero o yo cargo algo contra el patrimonio se va a ver disminuido. Entonces, en este caso, yo podría estar pagando deudas de la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo a través de un compromiso hago que disminuya el patrimonio. Entonces, por ejemplo, yo podría tener las deudas con terceros pagadas a través del patrimonio. Entonces, finalmente, aumenta por un lado un pasivo y por otro lado disminuye el patrimonio. Es lo inverso del otro lado, como les digo, pero son ejercicios que vamos a ver de manera práctica. Así que acá lo importante es que ustedes sepan que en la PPT está como la distribución real de las cosas que van a pasar. Y la disminución de un pasivo es exactamente lo inverso de lo que acabamos de ver. O sea, finalmente un compromiso conlleva otro y podría terminar activando otro movimiento. Disminuir un pasivo podría ser proveedores contra caja. Entonces disminuye el pasivo porque ya no debo tanto, pero por otro lado me disminuye la caja porque ya no tengo tanto dinero para pagar. El aumento del pasivo con la disminución de un pasivo es básicamente lo mismo que estamos diciendo. Yo puedo ir a buscar un préstamo para pagar otra deuda, o podría yo también adquirir una deuda para aumentar el patrimonio, que era lo inverso. O sea, es como yo saco una maquinaria, pero la saco a crédito. ¿Por qué? Porque la van a pagar los socios. Entonces, finalmente, aumenta el patrimonio, disminuye el pasivo, pero finalmente, si ustedes se dan cuenta, esto a través del tiempo empieza a ser simplemente una confirmación de la seguidilla de repercusiones que puede tener la contabilidad. Entonces, lo básico de todo esto que estamos viendo acá es ver cómo se van generando las repercusiones y considerar que todo movimiento en algún momento pasa a ser una cuenta de activo, que es lo que podemos tener y lo que podemos transformar en dinero, o una cuenta de pasivo, que es lo que tenemos que pagar.
Ahora, entendiendo eso, nos vamos a ir directamente a las cuentas, para poder entender cómo se movilizan las cuentas, entender qué son las cuentas contables, ahora que entendemos cuál es finalmente la importancia de estos registros dentro de la contabilidad. Cuenta contable. En los registros contables las transacciones se van agrupando por conceptos, es decir, caja, cliente, proveedores, remuneraciones, etcétera, etcétera. Y a esto le llamamos cuenta. La agrupación sistemática de las transacciones, ¿ya? Se van relacionando y de esa manera van generando un estado de resultado, un asunto, un título, una persona que vaya siendo apropiada para las cuentas contables que nosotros vamos a ver. Finalmente, a través de la conceptualización de cuentas, nosotros lo que podemos saber es de qué se trata cada una de ellas y cómo se van cargando. Por ejemplo, normalmente nosotros nos vamos a encontrar con esto, que es en el fondo la forma en la cual se ve las cuentas contables. Las cuentas contables cuentan con cargos y abonos, o cargos o débitos, donde finalmente se entiende que cuando hablemos de cargos vamos a estar hablando siempre de anotaciones al debe. Cuando hablamos de débitos vamos a estar hablando de la sumatoria de cargos realizados a una cuenta. Cuando hablemos de abonos son las anotaciones al haber y los créditos son el resultado de. Es decir, esta es una cuenta T. Entonces, cuando nosotros hablemos de cargos, ya que esto es lo que estamos tratando de ejemplificar, cuando hablemos de cargos van a ser movimientos que están anotados al debe de nuestra cuenta T. Esta es la famosa cuenta T. Y el saldo positivo va a ser considerado un débito. Entonces, para ustedes es esencial aprenderse esta figura. Por otro lado, cuando existen las cuentas de abono, lo que va a pasar es que estas son anotaciones al haber que se transforman en créditos. Y en el balance, débitos menos créditos es igual al saldo de la cuenta. Entonces, vamos a partir de la premisa que cuando nosotros hacemos un balance o tenemos que leer un balance o nos pidan ingresar datos para un balance, lo que nosotros estamos generando es esto. La primera parte que está acá. Voy a marcar las primeras cuentas, en realidad son todas las cuentas saldo, pero en el fondo me voy a ligar en estas primeras cuentas. En un balance, esto es la contabilización inicial, ¿ya? O lo que se le conoce también como el libro diario. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que acá se hace es entender que yo voy a tener que ir cargando o abonando las cuentas de la forma que aparece en este cuadrito. Es decir, para nosotros, dentro del trabajo que vamos a hacer, esto es sagrado. Y la regla de lectura es justamente lo mismo. Si los débitos son mayor a los créditos, es un saldo deudor. Si los débitos son menores a los créditos, es un saldo acreedor. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo tengo es un saldo deudor y lo que tengo acá es un saldo acreedor. Entonces ustedes se empiezan a dar cuenta, cuando ustedes realicen los movimientos contables, lo que van a hacer es generarle al departamento de contabilidad la posibilidad de saber lo que ingresó y lo que salió de cada cuenta. Cuando la contabilidad del archivo, el RP o lo que sea procese la información, el contador va a estar en la capacidad de saber los saldos de la empresa y va a poder saber si debe más plata de la que tiene por cobrar. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Entonces, esto es todo lo que nos deben a nosotros y esto es todo lo que nosotros debemos. Entonces, de esa manera, bajo esa ecuación, ustedes pueden saber fácilmente si tienen más dinero del que deben. Básicamente, esa es la lógica de las cuentas que están acá. Si los débitos son iguales a los créditos es porque la cuenta está saldada, perdón. Se ve mucho en la contabilidad ese ejercicio porque, por ejemplo, yo tengo acá el IVA normalmente se termina por saldar, hay obligaciones, proveedores, provisiones, también en los balances se ven muchas cuentas saldadas. Entonces es parte de la lógica el ver cuentas saldadas y por eso lo anotamos acá abajo. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Que dependiendo del tipo de cuenta, en este caso si lo estamos considerando desde la cuenta de activos,
Si tengo más débitos que créditos, significa que me deben dinero. Si yo tengo más créditos que débitos, es decir, es menor los débitos que los créditos, es porque yo debo dinero. Y si son iguales, es porque estamos calzados y estamos en cero. Entonces, cada movimiento que ustedes hagan dentro de los ejercicios que vamos a hacer a partir de mañana, van a ser ejercicios que van a ir nutriendo la contabilidad y le van a ir diciendo al departamento de contabilidad o al contador que trabaja con nosotros qué tan cercano está él de conocer la realidad de la empresa. Finalmente, lo que ustedes hacen con este ejercicio es poder acercar al departamento contable, a gerencia, a los dueños, a lo que realmente él tiene. Y para saber si la empresa es viable o no es viable, si tiene dinero o no tiene dinero y si gana o no gana dinero. Vamos a ir primero por orden. Las cuentas de activo para que ustedes vayan entendiendo cómo se mueve cada cuenta. Y de hecho de esto vamos a tener un trabajo. Mañana. Las cuentas de activo. Las cuentas de activo, recuerde que son lo que nosotros podemos transformar en dinero. Lo que nos deben, lo que podemos vender, etcétera, etcétera. Las cuentas de activo se cargan, es decir, aumentan cargo, recuerden, cargo abono, si se dan cuenta acá, cargo abono. Las cuentas de activo se cargan con los aumentos, es decir, al debe aumentan y se abonan a las disminuciones, es decir, disminuyen al haber. Entonces, cada vez que a ustedes les permitan contabilizar, ustedes tienen que aplicar la lógica de lo que nosotros hemos estado viendo hoy día. Por ejemplo, si ustedes van a contabilizar un aumento de los activos, llámese el activo, no sé, pues, caja, banco, mercaderías, cualquier cosa que pueda ir aumentando, ustedes tienen que definir qué es lo que está pasando. ¿Está aumentando la caja? Ah, entonces cuando yo aumente la caja, tengo que anotar el monto al debe. ¿Está aumentando el banco? Sí, está aumentando el banco. Ah, entonces lo que yo debo hacer es anotar el aumento al debe. ¿Están aumentando las mercaderías? ¿Por qué? Porque estoy comprando mercaderías. Sí, entonces tengo que aumentarlas también al debe. Y viceversa, si lo que están haciendo es lo contrario. Si están pagando, si está disminuyendo la caja, ustedes tienen que anotarla al haber. Si está disminuyendo el banco, lo están anotando al haber. Y si por ese motivo empezaron a vender las mercaderías, también tienen que anotarlo al haber, que es la cuenta finalmente de disminución de la misma. Cuando uno ve un plan de cuentas, por ejemplo, voy a mostrar acá un plan de cuentas que yo tengo hecho acá. Cuando uno ve un plan de cuentas, que esto es lo que les va a pasar también con las empresas que ustedes trabajen, los planes de cuentas tienen categorías. Entonces, eso significa que cuando ustedes vayan a trabajar con un plan de cuentas y sepan cuáles son las cuentas de activo, entonces aquí dice activo, 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 todas estas cuentas que están aquí son de activo. Todas estas cuentas que están acá, todas tienen el mismo funcionamiento. Entonces, la única pregunta que ustedes deben hacerse cuando quieran contabilizar algo, porque aquí van a depender también del sistema que utilice la empresa, es que ustedes tienen que entender qué tipo de cuenta están ocupando. Por ejemplo, voy a simular. Me avisa el dueño de la empresa que acaba de hacer un depósito a nuestro banco por 5 millones de pesos. Lo que yo debería hacer es considerar que esta es una cuenta de activo y que tiene que aumentar en 5 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo me voy acá, el aumento es al debe. Entonces significa que yo acá al debe tengo que anotar 5 millones. Ahí tengo el aumento en la caja, por 5 millones. Yo obviamente hemos estado hablando del concepto de partida doble todo el rato. La pregunta va a ser, ¿por qué tengo que anotar estos 5 millones de aumento? Podría ser porque los sacó de la caja, ya lo sacó de la caja para transformarlo en banco. Si pasase eso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una cuenta de activo, al igual que la anterior, pero que en este caso tiene que disminuir. Entonces, ¿qué es lo que pasaría según el cuadrito? Ah, tengo que anotarlo al haber.
Entonces acá anoto los mismos 5 millones al haber. Y ahí lo que tendrían es una cuenta de activo que está moviendo otra de activo, pero ambas con connotaciones diferentes. Una que aumentó, otra que disminuyó. ¿No me están escuchando hace rato? ¿Me escuchan ahora o no me escuchan? De verdad que lo siento mucho. Estoy justamente en un lugar que es intermitente la conexión. Bueno, ustedes me avisan, ¿ya? Ustedes me avisan si se vuelve a escuchar bien. Ya, gracias, Deza, muy amable. Ya, entonces lo que yo estaba diciendo es que nosotros podemos ir cotejando justamente este tipo de movimientos. No voy a hacer más movimientos porque básicamente estoy explicando cómo funciona el tema de la ejecución de las cuentas de activos. Entonces vimos una cuenta de activos que en este caso aumentaba, que fue justamente cargada al debe, y vimos una cuenta de activo que disminuía y por ende la cargamos a la debe. Si se dan cuenta, el efecto de activo contra activo es cero. Lo único que hicimos fue convertir el dinero en otra cosa. Vamos a seguir. Entonces, la lógica dice que si los débitos son mayores a los créditos, tenemos un saldo deudor. Lo que va a pasar siempre, para que ustedes lo tengan en consideración, para que ustedes lo tengan en consideración en el caso de las cuentas de activo no deberían tener saldo acreedor. Las cuentas de activos siempre deberían ser cuentas por cobrar. Si ustedes tuviesen una cuenta con saldo acreedor, o sea que hay más disminuciones que aumentos, lo más probable es que haya algo que ustedes no sepan de lo que sucedió. Por ejemplo, ustedes no pueden tener en el banco menos 100.000 pesos. Ustedes no pueden tener en la caja menos 400.000 pesos, porque significa que algo pasó que no está en este caso traspasado a la contabilidad y que hace que ustedes estén viendo un saldo de manera equivocada. De hecho, si en algún momento ustedes estuvieran revisando un balance, por ejemplo, y ustedes se encontrasen con esto, que yo lo generé de manera sin querer, y ustedes se encontraran con esto dentro de las cuentas de activos, ustedes fácilmente podrían decir que ese menos 1.627.000 está malo y podrían pedir una revisión de esa cuenta porque efectivamente aquí hay un movimiento que fue hecho de manera equívoca porque no puede haber un saldo acreedor en una cuenta de activos, ¿ya? Porque es imposible que una caja aguante menos 1.627.000. Si en realidad se pagó 1.627.000 más de lo que nosotros tenemos, es porque alguien puso ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay que entender si ese dinero lo puso un socio de la empresa o si se adquirió algún compromiso, como por ejemplo que se haya tomado un préstamo bancario que no nos informaron y que por ende no está cotejado. Pero nunca podríamos tener las mercaderías en negativo, nunca podríamos tener el IVA crédito en negativo, nunca podríamos tener los clientes por cobrar en negativo, menos las cuentas de caja y banco. Por otro lado, ¿cómo funcionan las cuentas de pasivo? Las cuentas de pasivo funcionan al revés. Las cuentas de pasivos se cargan con las disminuciones y se abonan con los aumentos, porque la mirada es diferente, dado que en la anterior lo que estábamos buscando era todo lo que nosotros podíamos cobrar y aquí es lo que tenemos que pagar. Las cosas que nosotros adquirimos y las cosas que nosotros ahora tenemos que responsabilizar. Entonces, ¿cómo funciona una cuenta de pasivo? Una cuenta de pasivo disminuye el debe, ya, entonces en este caso el cargo de una cuenta de pasivo es al debe y el abono de una cuenta de pasivo es al haber. ¿Por qué se utilizan los mismos términos? Porque técnicamente la única diferencia es que cambia la visión. Los activos son para cobrar, los pasivos son para pagar. Y el aumento y la disminución siguen llamándose carga o abono, pero lo único que cambia es la forma de tratamiento. Es decir, si ustedes miran la figura anterior, el aumento está al debe, la disminución está al haber. Acá la disminución está en el debe y el aumento está en el haber. De esta manera, lo que nosotros podemos entender
lo que nosotros podemos entender es que nosotros tendríamos el efecto contrario a lo que normalmente tratan los activos. Para ello, les voy a mostrar acá mismo, donde si ustedes se dieron cuenta, lo que yo hice delante fue decir que una cuenta de activo netó otra de activo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo estuviese buscando una razón de por qué se hizo este movimiento? Yo podría decir, Profe, no se escucha. denme un segundo, es que parece que es cuando, parece que están entrando como llamadas y eso parece que es. ¿Ahora me escucha? Sí, Ya. Entonces estaba explicando que las cuentas de pasivo tienen un movimiento inverso. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que este era un aumento del activo. Ahora voy a simular, voy a simular que yo aboné los 5 millones, pero lo hice porque un proveedor me pagó. Entonces me voy a ir a la cuenta de proveedores, que es una cuenta de pasivo. ¿Ya? Después ustedes pueden ver, o si quieren revisamos de nuevo el archivo para que vean el plan de cuenta, que también tenemos que verlo. Pero finalmente aquí yo voy a hacer la contabilización de que ya no es contra caja, sino que es contra proveedores. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy hablando de la disminución, en este caso debo menos, perdón, acá yo debería haber usado clientes, pero acá voy a simular que estoy pagando, eh, voy a hacer como que estoy pagando proveedores, ¿ya? Entonces voy a hacer al revés, voy a sacar 5 millones y voy a decir que con esos 5 millones estoy pagando proveedores. Acá, ¿qué es lo que sucedería? Por ejemplo, acá sucedería lo siguiente. Donde al debe aumentaba un activo, los pasivos disminuyen. Entonces dijimos que los pasivos disminuyen. Es decir, ahora debo menos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando miran las dos cuentas juntos, cambia totalmente la forma en que cada una de ellas se mueve. Y es inverso, es decir, activos, activos, que es lo que nosotros podemos cobrar, aumentan al debe y disminuyen al haber, como en este caso que estoy pagando con el banco, y los pasivos lo hacen al revés, ya disminuyen al debe, disminuyen, perdón, al debe y aumentan al haber. Entonces, finalmente lo que ustedes tienen son asientos que van reflejando lo mismo desde la mirada contraria. De hecho, si se dan cuenta, ambos asientos son disminución. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tengo menos dinero en el banco, ya, esa sería la lectura. Tengo menos. No, me va a dar un error porque. Déjenme buscar. Voy a cambiarlo por esto. Voy a poder escribir acá. Entonces, lo que dice acá es que tengo menos dinero en el banco, pero acá dice que tengo menos deuda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes normalmente usen la cuenta de activo, lo que va a pasar con el pasivo va a ser evidentemente lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá si el ejercicio fuese al revés, yo tendría aumento a ambos lados por el mismo concepto. Usemos una cuenta que genera aumento en este caso. Voy a simular que compré mercadería. Entonces las mercaderías es una cuenta de activo, como pueden ver. Entonces si yo pongo una cuenta de activo y voy a decir que compré, entonces el activo va a aumentar y voy a decir que lo compré con proveedores. Acá lo que pasó es que estamos hablando de un aumento en ambos casos. Entonces aquí ustedes pueden entender por qué existe la lógica de la contracuenta. Entonces acá lo que yo tengo son más productos para vender, que significan más dinero,
Pero por otro lado, acá tengo más deuda, que significa que también debo más dinero. Entonces finalmente va generándose esta especie como de regularización financiera. Es decir, lo que ingresa por un lado sale por otro lado y se puede transformar en otra cosa. Lo que yo les decía recién, fácilmente esta mercadería de 5 millones en algún momento va a tener que desaparecer, pero probablemente cuando desaparezca no la voy a vender a 5 millones, sino a lo mejor la voy a vender, perdón, la voy a vender a 10. Y eso significa que en ese diferenciador es donde yo empiezo a hacer que los activos sean más altos que los pasivos. Es decir, cuando yo logro con esos 5 millones un monto más alto, es cuando yo puedo pagar los 5 millones que están acá y el delta se empieza a transformar en parte de mi activo que finalmente, si la operación le va bien, va a terminar transformándose en un patrimonio. Entonces volvemos a la lógica que lo que esto indica es una forma de nosotros poder ir mejorando justamente la información que la empresa tiene. Y las cuentas de patrimonio, para que ustedes lo tengan claro, se mueven exactamente igual que una cuenta de pasivo. Si se dan cuenta, funcionan de la misma manera. Disminuyen al debe y aumentan al haber. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros dijimos que activo era igual a pasivo más patrimonio, voy a ponerlo en el D para diferenciarlo, era porque nosotros debíamos entender que ambas cuentas se mueven de la misma manera. Entonces, lo que dicta la lógica es que debemos tener la suficiente dinero, debemos tener el dinero suficiente para pagar todo lo que debemos y para que quede este sobrante que es la utilidad de la empresa. Entonces, en este caso, las cuentas de patrimonio se mueven exactamente de la misma manera. Disminuyen al debe, bajan al haber. Y ojo, que por ejemplo acá yo le fui comentando, pero por ejemplo, los débitos son mayores y deben ser un saldo deudor. No debería nunca tener un saldo diferente al saldo deudor en una cuenta de activos. Si hay un saldo diferente es porque hay un error. Las cuentas de pasivo siempre deberían tener saldo acreedor, es decir, tener un saldo al haber y no al debe, porque nunca los débitos serán superiores a los créditos. A lo más el saldo podría llegar a ser cero. Es decir, si hablamos por ejemplo de un pasivo común y corriente por pagar, como por ejemplo los proveedores, ustedes no deberían llegar a pagar más proveedores de los que debían. Sería ilógico. Y por otro lado, el patrimonio técnicamente es un sistema de regularización donde nunca los débitos también deberían ser superiores a los créditos. ¿Por qué? Porque si fuesen superiores, significa que ustedes están sacando más dinero de la empresa del que deberían. Entonces, por ende, siempre esta cuenta debería tener un saldo al lado del acreedor. De hecho, si se dan cuenta, cuando yo mostré el balance y mostré justamente los movimientos de la empresa, se van a dar cuenta que todos los movimientos de patrimonio están justamente al lado del saldo acreedor. Esas lógicas van a servir para finalmente ustedes poder ver si la contabilidad está hecha de la manera correcta o no. Las cuentas de pérdida, que son las cuentas o las contracuentas que finalmente van a ir determinando si se ganó o se perdió en el ejercicio, funcionan de igual manera a como funcionan las cuentas de activo. Disminuyen al debe aumentan al debe y disminuyen al haber. Es decir, el comportamiento de una cuenta de pérdida es igual a la de una de activo. Y las de ingreso son igual a cómo funciona una cuenta de pasivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Lo que vamos a hacer con todo esto es que el día de mañana nosotros vamos a hacer un ejercicio y vamos a contabilizar cosas que se contabilizan normalmente en el diario vivir de una empresa para nosotros poder entender finalmente cómo funcionan los RP, cómo van a funcionar los Excel que ustedes ocupan y cómo esto se va transformando en distintos tipos de compromisos, de deuda o cosas por cobrar. Entonces hoy día estamos viendo la base teórica de lo que es finalmente todo lo que ahora gatilla solamente ejercicios. Una vez que veamos esto, como les digo,
vamos a empezar a ver justamente cómo esto se va reflejando y cómo ustedes pueden llegar a operaciones como las que tenemos acá. ¿Y eso por qué? Porque también cuando ustedes vayan a trabajar, van a tener que saber entender cómo funciona en realidad los movimientos de una empresa. Por ejemplo, para que veamos solamente cómo funciona y para justamente afiatar la lógica de movimientos de las mismas, voy a simular un gasto que es súper simple, como un gasto generales. Entonces voy a simular acá en mi libro que con la caja de la empresa voy a pagar un gasto. Ustedes se van a encontrar, ustedes se van a encontrar en todas las empresas con algo muy parecido a lo que yo le estoy dejando en este balance, que es la clasificación. Si ustedes se dan cuenta, acá, donde yo puse rubro, aparece la clasificación de las cuentas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de activo? ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? ¿Cuáles son las cuentas de patrimonio? ¿Cuáles son las de pérdida? ¿Y cuáles son las de utilidad? Entonces, una de las primeras misiones que ustedes tienen cuando lleguen a trabajar en una empresa es pedir el plan de cuenta, que es lo mismo que estoy poniendo yo acá, y con eso ustedes se pueden guiar. ¿Para qué? Para saber cuál es el nombre y si corresponde a lo que ustedes tienen que realizar o contabilizar. Entonces, en este caso, voy a simular que voy a pagar un gasto. Entonces, como les decía recién, si volvemos a la PPT, para yo aumentar un gasto, es decir, para aumentar un gasto y de esta manera rebajarlo, lo que yo debo hacer es aumentar el gasto al debe. Entonces aquí voy a hablar de un aumento de gastos. Entonces, es decir, estoy haciendo que la cuenta de gastos tenga más gastos, ¿ya? Vaya aumentando. Entonces voy a simular que aquí pagué 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces va a pasar lo mismo. Es una cuenta que está en aumento. Y por otro lado, voy a decir que la voy a pagar con caja. Y si se dan cuenta, en este momento, yo acá, por ejemplo, tengo un control. Dice que estoy descuadrado en 100.000 pesos. De hecho, si ustedes se dan cuenta acá arriba, también tengo un control que me dice que estoy descuadrado en 100.000 pesos. ¿Qué significa? Que no está hecha la partida doble y que por ende me falta un movimiento. Entonces, la lógica, y mire que esto tiene que ver solamente con eso, la lógica me dice que yo debería graficar la disminución del activo, disminuye, al lado contrario, que en este caso, perdón, me equivoqué, voy a poner disminuye caja, es decir, yo voy a disminuir en la caja al lado del haber. Si yo vuelvo a ver mi presentación y me voy a los activos, ¿dónde disminuye las cuentas de activos? Al haber. Entonces, acá lo que yo puedo ir es justamente cotejando que está pasando lo que yo quería que pasara. Ahora, ¿qué pasa con los RP? Muchos de los RP vienen configurados para hacer estas cuentas. Entonces ustedes dicen, van y no sé, pues pagan 100.000 pesos por un gasto general, que podría ser, no sé, la luz, el agua, el teléfono, y los RP internamente hacen este movimiento. Pero, si ustedes se dan cuenta, disminuye. Si ustedes se dan cuenta, la operación va regulando y la operación correcta de uno de los ítems hace que el otro por defecto quede igualmente correcto. Entonces, técnicamente, para poder ser un buen asesor contable, lo que tienen que aprenderse es el comportamiento de las T de contabilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente es la funcionalidad que acá tiene. Bueno, y así como contabilicé una pérdida, también puedo contabilizar una ganancia y si se dan cuenta va a pasar exactamente lo contrario. Entonces yo acá voy a hacer un asiento que no es un asiento técnicamente correcto, sino que simplemente lo voy a hacer para poder demostrarle la contracuenta. Y voy a suponer que vendí una venta de servicio. Entonces, voy acá, venta de servicios, no me acuerdo porque estoy diciendo que estoy vendiendo, ya, voy a suponer que vendí, voy a decir que esto es un aumento.
¿ya? O sea, estoy vendiendo más. Entonces voy a poner acá aumento de ventas. Entonces estoy suponiendo un aumento de ventas. Si no me acuerdo, nuevamente voy a este ejercicio y miro dónde aumentan las ventas. Al haber. Listo, no hay problema. Me voy al haber. Aumento las ventas por 200.000 pesos, que no sea lo mismo. Y estoy cumpliendo con el aumento del movimiento. Pero esto tiene que tener una contracuenta. Voy a simular que me la pagaron inmediatamente a caja. Ya, voy a simular. Entonces, cuando yo aumenté las ventas, me aumentó el dinero en caja. Y si ustedes se dan cuenta, no tienen que ni siquiera ir a mirar las cuentas de activo, si ya tienen claro que este era el aumento de la venta, porque si yo lo pongo acá, efectivamente va a ser un aumento. Está todo cuadrado, no tengo diferencias. El sistema solo les va pidiendo con el tema del cuadre y el descuadre, les va pidiendo que ustedes contabilicen todo lo que deben contabilizar. Y si yo nuevamente me voy a las cuentas de activo, me doy cuenta que el activo aumenta al debe. Tal cual yo lo hice en el ejercicio que está acá. Entonces, van a darse cuenta el día de mañana, cuando ejercitemos, que las cuentas por sí solas van pidiendo las contracuentas y van haciendo que se vaya generando el movimiento necesario para lograr el resultado de la empresa. Entonces, en estricto rigor, o acá lo dejé con un color muy malo, después lo vamos a cambiar, pero si ustedes pueden entenderlo de manera más fácil, los activos, como les dije, se mueven igual que los gastos. Es decir, aumentan al debe, disminuyen al haber. Cada vez que yo les pida contabilizar un activo y un aumento de activos, ustedes tienen que contabilizarlo al debe. Cada vez que yo les pida contabilizar un gasto, tienen que contabilizarlo al debe. Normalmente las cuentas de gasto no deberían tener movimientos al lado contrario. Igual las cuentas de ingresos. De hecho, si yo les muestro mi balance, que este es un balance real, se van a dar cuenta que la mayoría o todas las cuentas de gasto no tienen imputaciones en el lado contrario. ¿Por qué? Porque es muy difícil devolver un gasto. O sea, ¿por qué motivo yo debería contabilizar algún gasto y después bajarlo? Ya técnicamente eso no debería suceder. Y pasa lo mismo con los ingresos. Los ingresos tienen la connotación de que se anotan al lado acreedor y van a tener un saldo acreedor a las finales y normalmente no deberían tener tampoco contracuentas. A menos que en el caso de las ventas existan notas de crédito, que eso es más posible que llegue a pasar. Entonces ustedes en este caso solamente podrían tener contracuentas de las cuentas de gasto o las cuentas de venta, de ingresos y egresos, solamente porque pudiese existir una nota de crédito que está rebajando algo que en un momento ustedes lo consideraron gasto. Por ejemplo, gastos de marketing que aparece acá. Si este gasto de marketing, perdón, me equivoqué. Si este gasto de marketing que está acá por 727.000 pesos, me lo facturaron, yo evidentemente lo voy a contabilizar. El único motivo que tuviese una contracuenta es porque se hayan equivocado en la facturación o yo haya devuelto el concepto de gasto de marketing. Supongamos que se equivocaron y eran 250.000 pesos menos. Ahí en ese caso nosotros tendríamos una contracuenta que finalmente regula el saldo final. Pero no es tan común que suceda, como les digo, a menos que tenga connotación de que ustedes estén contabilizando día a día y que existan devoluciones de los conceptos. Lo mismo con las ventas. Ya, las ventas solamente podría tener una contracuenta o una disminución cuando ustedes tengan justamente una nota de crédito o algo que efectivamente esté causando la disminución de lo mismo. Y por otro lado, las cuentas de pasivo, de capital y de ingreso se comportan de la misma manera. Disminuyen al debe, aumentan al haber. ¿Ya? Las cuentas de activo y de gasto siempre deberían tener saldo deudor. Las cuentas de pasivo, capital e ingreso siempre deberían tener saldo acreedor.
Si esto no sucede es porque lo más probable es que haya un error en la contabilización y eso significa que ustedes tienen que revisar o descubrir de qué se trata justamente el descuadre que ustedes han acabado de encontrar. Ahora, aquí se me distorsionó esto, no sé, creo que es la versión del PowerPoint. ¿Cómo lo registramos en la contabilidad? Bueno, en la contabilidad lo vamos a registrar a través de transacciones, que son las que finalmente registran el libro diario, que es lo mismo que he estado haciendo yo durante este rato. Libro diario, registro de transacciones, esto es una transacción, esto es otra transacción, y esto va a quedar registrado en el libro diario de manera automática. El libro diario es un registro de orden cronológico que finalmente termina transformándose en asientos contables. Esto que estoy haciendo acá yo son asientos contables en orden cronológico, porque tienen fechas, y yo lo voy poblando a través de estas transacciones que yo voy definiendo cómo un movimiento mueve a otro. Entonces, en esta transacción que finalmente está el concepto de la partida doble, donde yo digo que cada movimiento conlleva otro movimiento, yo voy a ir generando justamente el libro diario, que son los registros de los mismos, y estos van a ser los asientos contables. ¿Y qué es lo que va a hacer finalmente el registro del libro diario? Va a generar el libro mayor, que el libro mayor no es nada más ni nada menos que un resumen de las operaciones que están involucradas dentro de un concepto. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ir a mirar la cuenta de caja. ¿Ya? Entonces voy a mirar la cuenta de caja y lo que hace un libro mayor es empezar a graficar movimiento por movimiento cómo se va moviendo la caja cronológicamente a través del tiempo con todos los movimientos que están involucrados. ¿Para qué? Para llegar a un saldo final. Entonces cuando yo voy y miro el saldo final, lo que yo me encuentro es con que tengo un saldo deudor en una cuenta de activo, lo que es correcto por 3.472.000. Y esto no es nada más que una simplificación del libro diario. Es decir, ¿cuál es la importancia o la relevancia de nuestro trabajo? Que si el libro diario está bien hecho, el libro mayor se hace de manera automática. Y si el libro mayor se hace de manera automática, significa que el balance está hecho de manera automática. Por ejemplo, acá están todas las transacciones que nosotros hicimos. Acá está el libro mayor, que es el que tiene un resumen, y ese resumen dice que nosotros movimos a través del tiempo 97 millones al haber, 93 millones, perdón, 97 millones al debe, 93 millones al haber, y que tenemos un saldo deudor de 3.472.000. Entonces, cuando nosotros hacemos todos los movimientos que están asociados, ¿qué es lo que tiene el contador en el balance? Voy a ir a mirar la cuenta de caja. Tiene una caja por 97 millones que se movieron al debe, tiene 93 millones que se movieron al haber y un saldo deudor de 3.472.000. Es decir, la composición del balance finalmente la crearon ustedes bajo el concepto de trabajo de transacciones. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, la rigurosidad del concepto de transacción y cómo una cuenta les pide una contracuenta, significa que finalmente ustedes pueden llegar a lograr lo que el contador busca. Y acá lo que estamos dejando son ejercicios o son explicaciones básicas de cómo funcionan los registros contables. Acá tienen, por ejemplo, el registro de un inicio de actividades, donde una empresa X inició actividades con 100.000 pesos de capital. Si se dan cuenta, la cuenta de activo aumentó al debe, pero la cuenta de capital, que tiene otro comportamiento, aumenta al haber. Entonces, si volvemos a esto que estábamos estudiando acá, la cuenta de activo aumentó al debe, la cuenta de capital, que es la que está ahí, o de patrimonio, aumentó al haber. Significa que este asiento está bien ejecutado y por ende el asiento contable está de manera adecuada. ¿Qué es importante tener en consideración cuando se generan los movimientos? Básicamente, normalmente en las empresas se pide que esto se controle con números correlativos, ¿ya? Es como que se les pide a ustedes que se le dé un número a cada operación. Y las operaciones son por transacción o por asiento contable, desde el 1 hasta el infinito, ¿ya? Normalmente se ocupan ahí algunos criterios. Existen dos tipos de criterios. El correlativo único, que el correlativo único es empezar desde el 1 hasta donde vayan dando las operaciones. Y existe un sistema también que es un poco más pulcro,
que le da un número a cada movimiento desde el 1 en adelante, separándolo en movimientos eh, de ingreso, de egreso o de traspaso. Ingreso es cada vez que ingresa dinero a la empresa, egreso es cada vez que la empresa paga algo, y traspaso, que no sé por qué puse una Y, perdón, y traspaso cuando las operaciones no generan ni un ingreso ni un egreso. Por ejemplo, la contabilización de una factura. Si ustedes contabilizan una factura, la factura tiene, no sé, pues el ingreso de mercadería no es un ingreso porque finalmente es algo que está ahí, pero todavía no significa un movimiento en caja. Y por otro lado están los proveedores. Entonces eso se considera como dentro de un concepto de centralización. Normalmente siempre los traspasos son las compras, las ventas, los boletos de honorario antes del pago. Y ingresos y egresos están considerados por todos los movimientos que tienen movimiento de dinero a través de la caja o del banco. ¿Ya? Entonces eso puede servir también al momento de hacer los ejercicios para poder diferenciar entre ingreso, egreso y traspaso. Y efectivamente en este concepto cada ingreso, egreso y traspaso parten desde el número 1. Entonces ustedes pueden tener el ingreso número 1, el egreso número 1, el traspaso número 1. Hay algunos sistemas que mezclan los conceptos. En realidad el número correlativo hoy día casi en todos los software son de manera automática. Por otro lado, en un registro contable es muy importante la fecha. ¿Por qué? Porque es la fecha de la operación y la fecha de operación tiene varias connotaciones. Una es la trazabilidad, que es la revisión, y por otro lado también tenemos que la fecha de un comprobante lo que nos va a indicar es el movimiento en el mes que corresponde, la fecha que corresponde, y de eso podríamos tener estados financieros que sean correctos. Y siempre en todo registro contable debe haber una breve explicación de la transacción, es decir, por qué contabilicé caja contra capital, porque también tienen que considerar que en algún momento otra persona puede venir a mirar o a revisar la contabilidad de ustedes, y si ustedes no dejaron un factor explicativo, la otra persona podría no entender qué fue lo que quisieron hacer en algún momento con la contabilización que hicieron. Entonces también hay que considerar que uno de los principios fundamentales, voy a hacer un respaldo de ustedes en clase, otro de los principios fundamentales son básicamente también agregar una buena abreviación. Entonces, básicamente, podríamos decir que es bueno darle un número al comprobante, es vital ponerle la fecha y siempre va a ser vital ponerle una buena explicación corta de por qué se hizo el asiento para que el resto de la gente pueda saber a qué se refiere. Puede ser pago de proveedores, pago de, etcétera, etcétera. También la glosa tiene mucho que ver con el tipo de software que estén utilizando o si no están utilizando software. Si no utilizan software, siempre va a ser mejor que ustedes pongan más datos, porque por ejemplo, si aquí estuvieran pagando una factura, lo más probable es que el software internamente sepa que esta es la factura número 10. Si lo están haciendo en un Excel y en el Excel no pueden poner documentos, lo más probable es que no se sepa. Entonces sería mejor que la glosa diga pago factura número 10 con la fecha y de esa manera ustedes tienen ya trazabilidad. ¿Por qué? Porque sabríamos que este comprobante o este registro contable pagó esta factura en esta fecha y por ende podrían ir a buscar el comprobante en el banco y saber también efectivamente cómo se pagó y de esa manera mandar la copia si, por ejemplo, el proveedor no le aparece como pagado. Eh, También existe la posibilidad de tener asientos compuestos. Los asientos compuestos son los que tienen más de dos componentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen un asiento donde está la mercadería, una parte pagada a crédito, con proveedores, y una parte pagada como caja. Entonces aquí tienen que comprar 80.000, pero tú tenías más de un movimiento dentro del mismo asiento contable y este es un asiento compuesto. Esto es parte de lo que vamos a hacer mañana. Y por otro lado tienen los asientos simples, que es como el que estábamos viendo recién, donde simplemente constan de dos movimientos. Aquí lo importante es decir que siempre las anotaciones y el debe y el haber deben ser igual, porque eso da la naturaleza a la partida doble. Entonces, por ejemplo, en el archivo que nosotros estamos trabajando, si se dieron cuenta, siempre yo estoy controlando que ambos lados sean iguales, tanto en el arrastre como en los asientos que uno va haciendo en cada
movimiento que tiene que hacer. Entonces, una de las cosas trascendentales o vitales para entender de que están haciendo bien la contabilidad y que están contabilizando de manera correcta lo que se les está pidiendo, es que siempre a ambos lados la suma dé lo mismo. Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer un asiento contable, tienen que partir entendiendo que el asiento sea compuesto o el asiento sea simple, es decir, tenga dos líneas o más de dos líneas, ustedes siempre van a tener que tener la misma sumatoria entre el debe y el haber. ¿Qué es lo que sucede posteriormente con el registro contable? Como les decía yo, va a llegar al libro mayor, que es la agrupación de cuentas y que finalmente es el origen de la cuenta T. Que la cuenta T no era nada más ni nada menos que entender ítem por ítem, como yo lo mostré acá en mi libro mayor. Esta es la composición de la caja a través del tiempo. ¿Ya? Es decir, así fue como esta cuenta de activos fue aumentando y fue bajando de monto a través de las transacciones y cómo se fue generando un histórico. Entonces, la lógica contable de la cuenta T lo que dice es que yo voy graficando cómo se van moviendo los movimientos dentro de la empresa para terminar la misma con el saldo que debe tener. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo esta T nace en cada movimiento que tiene la caja, por ejemplo, o que tiene existencia, o tiene el capital y tiene el proveedor. Ahora, ¿cuál es la lógica del libro mayor? Entender en una mirada qué fue lo que pasó con una cuenta X en algún momento, cómo esta cuenta se fue armando, cómo se fue finalmente generando. Acá hay una cuenta armada solamente con dos registros contables, pero si ustedes ven la que yo hice, tiene que ver con toda la operación del año. Entonces, finalmente, acá el dueño de la empresa puede ir sabiendo también cómo fluctúa su caja, cómo va ingresando dinero, cómo lo va gastando y cómo llega al saldo final, que en este caso yo determiné acá. Pero técnicamente lo que yo tengo acá es lo mismo que estamos viendo al otro lado, que no es nada más ni nada menos que una cuenta T, que es el debe, el haber dividido en el medio con una cabecera. Finalmente es exactamente lo mismo. De hecho, la naturaleza de la T contable es justamente eso, es pensar en esto como algo así. Es como que acá, claro, acá no lo puedo hacer, pero es como que acá hubiese una división y esa división fuese la línea que falta. Entonces finalmente ustedes se dan cuenta de un encabezado que divide debe y haber y que finalmente genera las divisiones entre ambos lados, entre el lado 1, el lado 2, y acá como le digo simbólicamente esta línea ficticia que existe, que hace que este sea la famosa cuenta T, que es donde se basa toda la filosofía de la contabilidad. Es importante que en la cuenta T, producto de los datos que ustedes entreguen, esté, por ejemplo, el número correlativo. ¿Por qué? Porque si yo estoy revisando la cuenta caja, sé que tengo que ir a revisar el comprobante número 1. Entonces yo podría salir de dudas. Por eso es importante el número correlativo. La identificación del saldo es importante en este caso porque como vimos, yo en cada estructura de cada movimiento y nombre de movimiento les dije que no podían tener un saldo contrario al que yo les dije. Entonces yo hablé de que las cuentas de activo solamente podían tener saldo deudor. Si tuviesen saldo acreedor sería rarísimo. Acá tienen otra cuenta de activo que respeta lo mismo. Las cuentas de capital que se comportan o de patrimonio que se comportan igual que las cuentas de pasivos tienen que tener saldo acreedor, está bien, no hay error, y la cuenta de proveedor, que es justamente la que uso como referencia, se comporta de la misma manera. De esa manera, ustedes pueden validar que los movimientos contables están ok y en algún momento podrían inclusive llegar a revisar, por ejemplo, un balance. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana vamos solamente a ejercitar y vamos a recuperar todo el tiempo perdido en los problemas que tuve yo en los últimos días. Así que mañana Excel. Excel es importante que lo tengan, que esté el Excel activado, porque yo les voy a pedir a ustedes que hagan las T de algunos ejercicios que yo les voy a pedir. Y con eso, ojalá podamos tener la participación de parte de ustedes para yo poder ir graficando también los errores que puedan existir. Va a haber una evaluación. Ya, va a haber una evaluación, pero esa evaluación va a ser una evaluación básicamente que va a tener que ver mucho con más de un ítem. Ítem número 1, la gente que efectivamente haga el ejercicio
Ítem número 2, la gente que me comparte el ejercicio para yo poder justamente validarlo con el resto de Profe, ustedes. no le entendí nada. ¿No se escucha? Se escuchó entrecortado. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, Ya, sí. perdón. Ya, entonces lo que estaba diciendo que el día de mañana vamos a hacer una evaluación. No hay que tenerle miedo a la evaluación porque la evaluación básicamente yo la divido en distintas partes. Uno tiene que ver con la parte práctica, que es que hagan el ejercicio conmigo o que me lo envíen por correo los que no pueden hacerlo en tiempo real. Segundo, que las personas que puedan hacer el ejercicio en clase me lo puedan compartir para yo también poder mostrar a los demás los aciertos, los errores, las lecturas. Y por otro lado, también la participación, si alguien quiere también conversar, hablar y dar a entender qué es lo que opinan sobre cada uno de los temas. Así que van a haber por lo menos 3 o 4 ítems de evaluación. Así que no es que yo vaya a evaluar y poner mala nota porque se entendió o no se entendió, sino que quiero que a través de los ejercicios, como una especie de workshop o taller, nosotros vamos entendiendo cómo vamos llegando a los diferentes resultados. Yo les voy a dejar, como les dije, en un rato más, las